Buenos días, estimados amigos y amigas. Hoy, sábado 30 de octubre del año 2021, les comparto la siguiente píldora de vida. En el año 1030 nació en Alemania un hombre cuya vida es muy interesante y bien vale la pena recordarla. Les hablaré un poco de San Bruno. Este hombre, desde muy joven, demostró poseer grandes cualidades intelectuales y una gran capacidad para dirigir espiritualmente a los demás. Ya a los 27 años era director espiritual de muchas personas importantes. Uno de sus dirigidos fue nada menos que el futuro Papa Urbano II. Después de ser ordenado sacerdote, fue profesor de teología durante 18 años en Reims, ciudad francesa, y fue también canciller del arzobispo. Al morir el arzobispo, un hombre indigno del cargo, llamado Manasés, se hizo elegir arzobispo de esa ciudad. Entonces Bruno, que lo conocía muy bien, lo denunció públicamente en una reunión de obispos y el Papa lo destituyó. A Bruno le ofrecieron el cargo de arzobispo, pero no quiso aceptarlo por considerarse indigno. El que fue destituido, en venganza, le hizo quitar a Bruno todos sus bienes y quemar varias de sus posesiones. Por aquel tiempo, Bruno escuchó una historia que le impresionó muchísimo. Le contaron que en una ciudad había un hombre que tenía fama de ser buena persona, pero que en su vida privada no era nada santo, pues tenía sus podridas muy guardadas. Cuando murió y estaban en la misa de su funeral, se enderezó y dijo estas palabras: he sido juzgado, he sido hallado culpable, he sido condenado. La gente que estaba presente y hasta el sacerdote se asustaron tanto que huyeron y lo dejaron solo. Por fin unos hombres valientes se lo llevaron y lo arrojaron a un río caudaloso para que se lo llevara la corriente. Esta narración y otros pensamientos muy profundos que bullían en su mente llevaron a Bruno a alejarse de la vida mundana y dedicarse totalmente a la vida de oración y penitencia en un sitio muy alejado de todos. Habiendo renunciado a los bienes que le quedaban todavía, se fue de monje a un monasterio, pero luego sintió que él deseaba un silencio todavía mayor y apartado completamente del mundo. Por eso dispuso irse a un sitio mucho más alejado. Iba a hacer una nueva fundación. Él y 6 compañeros de ese convento fueron a visitar a San Hugo, obispo de Grenoble, el cual los llevó a un sitio muy apartado donde se dedicarían a la oración y a la penitencia. Ese sitio se llamaba Cartuja y los nuevos religiosos recibirían el nombre de cartujos. San Bruno redactó para sus monjes un reglamento que es quizá el más severo que ha existido para una comunidad religiosa, que consiste en silencio perpetuo. Este era su horario de cada día: levantarse a medianoche a rezar por más de 1 hora. A las 5:30 de la mañana ir otra vez a rezar a la capilla. Lo mismo a mediodía y por la tarde. Tenían que hacerlo en coro, o sea, que no podían ir individualmente, sino todos juntos. Otras penitencias eran estas: nunca comer carne
ni tomar licores de ninguna especie. Recibir visitas solamente una vez por año. Dedicarse por varias horas al día al estudio o a las labores manuales, especialmente a copiar libros. Vivir totalmente incomunicados con el mundo. Era un reglamento propio para hombres que querían hacer gran penitencia por los pecadores y llegar a un alto grado de santidad. San Hugo llegó a admirar tanto la sabiduría y la santidad de Bruno que lo eligió como su director espiritual, y cada vez que podía se iba al convento de la Cartuja a pasar unos días en silencio y oración y a pedirle consejo al santo. El conde Rogerio le tendió una trampa una vez para matarlo, y la noche anterior al crimen que pensaba cometer se le apareció Bruno para decirle que tuviera mucho cuidado con lo que pensaba hacer, y así logró librarse de aquel peligro. Por aquel tiempo había sido nombrado Papa Urbano II, el cual había sido discípulo de Bruno, y al recordar su santidad, su gran sabiduría y su don de consejo, lo mandó llamar para que se fuera a Roma y le sirviera de consejero. Esta obediencia fue muy dolorosa para él, pues tenía que dejar su vida retirada y tranquila de la Cartuja para irse a vivir en un ambiente totalmente distinto, en medio del mundo y sus afanes. Pero obedeció inmediatamente. Es difícil calcular la tristeza tan grande que sus monjes sintieron al verle partir para lejanas tierras. Varios de ellos no fueron capaces de soportar su ausencia y se fueron a acompañarlo hasta Roma. Entonces el conde Rogerio, el que antes había planeado matarlo, le obsequió una finca allá en Italia, y allá fundó el santo un nuevo convento, con los mismos reglamentos de la Cartuja. Los últimos años del santo los pasó entre misiones que le confiaba el sumo pontífice y largas temporadas en el convento dedicado a la contemplación y a la penitencia. Su fama de santo era muy grande. Murió el 6 de octubre del año 1101 a la edad de 71 años de edad, dejando en la tierra como recuerdo una fundación religiosa que ha sido famosa en todo el mundo por su santidad y su austeridad, aunque no son muchos sus miembros. A lo largo de su historia, los cartujos han permanecido en la pobreza sin dejarse tentar por el lujo. Que Dios nos conceda, como a Él, el ser capaces de apartarnos de lo que es mundano y materialista y dedicarnos solo a aquello que nos puede llevar a la santidad. Muchas gracias. Dios los bendiga.